Listo, acá estamos ya grabando, compañeros. Entonces, retomando pues en lo que veníamos hablando, en todo ese tema de esas partes que debemos tener muy presentes al momento de ser estratégicos y al momento de plantear estrategias, vamos a complementar algo, ¿cierto? Y es precisamente, compañeros, que debemos formular siempre criterios desde la parte estratégica. Y qué bueno que nosotros podemos empezar a forjar esos criterios y esos fundamentos precisamente tomando referencia de empresas que ya lo han logrado, ¿cierto? Entonces, qué bueno tener en cuenta ese tipo de elementos. Muy bien, entonces nosotros hablábamos de esta parte de esta distribución. Muchachos, terriblemente preocupante cuando vemos que en una empresa tienen este tipo de distribuciones. O por ejemplo, también otro tipo de distribución que podemos ver en el principio de Pareto es, por decir algo, que el 20% de la producción me está generando el 80%, digamos, el 20% de las referencias producidas me generan el 80% de los sobrecostos de la empresa. Acá tenemos un problema gigante y podemos ver incluso que esta es una manera de qué, de reconocer o de identificar esa restricción también de la que hablábamos ayer, ¿cierto? De esos elementos que nos dicen que son el factor más lento del sistema. Y hay que identificarlo para trabajarlo. Lo nivelamos, lo reemplazamos o lo eliminamos. Entonces, la idea, muchachos, es que siempre miremos ese tipo de distribuciones en cualquier tipo de ámbito, en cualquier tipo de medición o en cualquier tipo de factor. ¿Con el fin de qué? Con el fin de poder identificar cuáles son esas decisiones que vamos a tomar, ¿cierto? Muy bien. Y otra forma, mis estimados, de nosotros poder identificar precisamente esas restricciones en las organizaciones, ya aquí estamos precisamente nosotros, compañeros, hablando es de un tema o de temas específicos de lo que yo les tenía acá precisamente para los temas de hoy, ¿cierto? Que eran precisamente entonces esas metodologías para identificar las restricciones en la organización, ¿cierto? Entonces tenemos ese diagrama de Pareto o ese principio de Pareto, pero también entonces tenemos algo, muchachos, y es este diagrama muy conocido por ustedes, como es el diagrama causa y efecto, que también se llama el diagrama o el principio de Fishbone, ¿cierto? El diagrama de Fishbone o espina de pescado. En este es el principio de Pareto y este es el espina de pescado o el diagrama causa y efecto. Realmente nosotros, ¿qué desarrollamos en esta parte? Nosotros, perdón, identificamos acá entonces el problema, que lo tomamos como un efecto, ¿y qué hacemos con él? Tenemos el problema identificado y empezamos a hacer un diagrama en el cual vamos identificando diferentes causas. Las vamos seleccionando para poder analizarlas luego una a una y les vamos dando cierto nivel de peso o cierto nivel en su categoría, ¿cierto? Entonces identificamos las causas, pero adicional, estas serían las causas, pero adicional, compañeros, vamos identificando unas subcausas, que son estas de acá. Perdón. Entonces, ¿para qué nos sirve este tipo de elementos? ¿O para qué nos sirve este tipo de diagramas? Para identificar las causas y las subcausas de un problema que estamos presentando en la compañía. A veces, mis estimados, nosotros, perdón, nos enfocamos solamente en el problema que está en la empresa, ¿cierto? Como yo les comentaba, mis estimados, anoche, en el caso pues de nosotros, de la empresa de nosotros, que es un caso real, donde decíamos, ¿cuál es el problema? No hay dinero. El problema, no tenemos músculo financiero. Ok, ese es el problema. Pero yo necesitaba encontrar la solución, ¿cierto? Y como les cuento, la solución definitiva para yo eliminar esa restricción, ¿cuál es? Ganarme el baloto. Esa es la única solución definitiva. El tema es ese, compañeros, que es muy difícil, ¿cierto? Entonces, ¿qué tocó hacer? Tocó precisamente identificar esa restricción y luego ir a identificar esas causas y esas subcausas. Cuando uno formula este tipo de diagramas, puede tener la oportunidad de comprender mucho mejor y de estructurar el problema que está presentando la empresa y saber de dónde viene.
Y saber, muchachos, que definitivamente nosotros en muchas ocasiones, y ustedes se lo van a encontrar en esa parte profesional, mis estimados, y tengan la plena seguridad que así va a ser, se van a encontrar que precisamente esos problemas, a veces cuando nosotros montamos una estrategia para erradicar este problema, podemos perder incluso más recursos, podemos perder más dinero y podemos perder tiempo en la formulación y en la ejecución de esa estrategia, sabiendo que a la final no nos solucionó nada. ¿Por qué nos pasa eso? Porque resulta, compañeros, que tiramos de una fue a solucionar el problema, ¿cierto? O a tratar el problema, sabiendo que la causa que estaba causándome ese problema sigue viva y sigue ahí en la organización. Entonces, compañeros, en el caso de nosotros que yo les comentaba, ¿cuál fue la decisión que tomamos? Fue cambiar ese tipo de negociación con los clientes. Fue también cambiar el tipo de clientes. Nosotros teníamos clientes, compañeros institucionales, clientes grandes y nos compraban mucho. Pero ¿qué pasaba, mis estimados? Teníamos problemas en los tiempos de pago. A veces se nos demoraban 90 días, otras veces se nos demoraban hasta 120 días para pagarnos. ¿Y qué pasaba? Que nosotros perdíamos dinero, porque ustedes saben, mis estimados, que una característica fundamental del dinero es precisamente que pierde poder adquisitivo a través del tiempo. Entonces, cuando nosotros hacíamos una obra, la entregábamos y nos pagaban a los 3 o 4 meses, compañeros, pues definitivamente la percepción de utilidades estaba por el piso. Y eso, compañeros, como se los cuento yo en este momento, claro, ya se los cuento porque está identificado y nosotros tratamos de trabajarlo y de solucionarlo. Pero hay un problema. Cuando estábamos en ese problema y cuando teníamos ese tipo de inconvenientes, no era tan fácil realmente identificarlo, ¿cierto? Y ahí es donde nosotros a veces, mis estimados, nos vamos a encontrar con algo. Y es que en las empresas todo se nos llega a volver un paisaje. Todo, todo. Nosotros tenemos problemas, inconvenientes, problemas reales, causas reales de los inconvenientes o de los problemas, y nosotros no los logramos identificar. ¿Por qué? Porque prácticamente eso se nos volvió un paisaje. Entonces dejamos de buscar, dejamos de indagar y eso cada vez nos va comiendo mucho más los recursos de la organización. Y es un problema muy real, es un problema muy común en las organizaciones, pero es un problema que definitivamente hay que identificar para empezar a, a erradicarlo, pero definitivamente debemos buscar la raíz de esos problemas. Generalmente en las organizaciones nos enfocamos es en solucionar el problema como tal, o sea, el efecto y mitigar el efecto y trabajar con el efecto y dejamos las causas vivas. Y ese es el gran defecto que tenemos nosotros a veces en la gestión organizacional o en esa dirección estratégica de la compañía. Entonces, una de las herramientas bien interesantes es este tema del diagrama causa y efecto. Yo sé que ustedes lo conocen, solamente les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer, mis estimados, que estamos en una empresa, digamos, fabricante de ropa, una empresa textil. Y vamos a suponer que el efecto o que el problema es que están saliendo prendas con defectos. ¿Vale? O sea, son prendas que no nos están saliendo de nuestro departamento de producción la calidad requerida o con la calidad específica o con la calidad esperada, ¿cierto? O definida previamente por la organización. Entonces nosotros debemos empezar a mirar ese diagrama y mirar para dónde va ese problema, de dónde viene ese problema, ¿cierto? Entonces vamos a suponer acá, compañeros, que tenemos un problema entonces acá y es que nos salen prendas con defecto. Entonces, ¿qué debemos identificar? Debemos identificar varias causas. Para este caso específico que les estoy comentando, unas causas pueden ser, por ejemplo, problemas en el entorno, problemas por la máquina, problemas desde el hombre, problemas por el material, problemas por el método o problemas de medida, ¿vale? Es decir, esas son las causas que identificamos para ese problema específico que les estoy contando. No quiere decir, compañeros, que cada vez que en las organizaciones presentemos un efecto o presentemos un problema, las causas siempre van a ser entorno, máquina, hombre, material, método y medida. No, no necesariamente. Nosotros debemos estar en la capacidad de formular o de identificar esas causas
para determinado problema que se nos esté presentando en la compañía. Entonces, en este caso específico, compañeros, cuando vemos que hay una prenda con defecto o que salen prendas con defectos de ese sistema de producción, entonces empezamos a identificar, listo, el entorno. Entonces, en ese entorno hay unas subcausas y es donde empezamos a identificar, bueno, ¿qué pasa con el entorno? Resulta que hay mucho ruido, hay ruido excesivo o hay muchísimo calor, hay altas temperaturas y eso puede desconcentrar a las personas, ¿cierto? O hay un entorno que definitivamente es muy pesado para la producción y las personas no rinden de la misma manera, no se concentran de la manera que es, ¿cierto? Miren que ahí son diferentes subcausas de esta causa. Miremos por otro lado, problemas en la máquina. Listo, la máquina puede ser una de las causas. ¿Cuáles serían las subcausas? Entonces decimos que a esa maquinaria no se le hace mantenimiento adecuado y regular. Puede que esa máquina tenga defectos como tal en su funcionamiento, o puede ser que la maquinaria sea obsoleta, etcétera, ¿cierto? Ahora el hombre. ¿Qué podríamos ver desde la causa del hombre? Entonces, entre esas subcausas podemos ver que de pronto las personas o los operarios estén desmotivados, que no estén capacitados realmente para desarrollar ese tipo de labores dentro del sistema de producción, que no cuenten con la experiencia requerida o que sencillamente las personas necesiten capacitación para comprender el sistema de producción de la empresa, ¿cierto? De aquí es tan importante, compañeros, que a las personas se les brinde una capacitación en las empresas y les den una inducción en su puesto de trabajo, ¿cierto? Eso es fundamental. Bueno, y así nos vamos revisando cada una de las causas. Por ejemplo, acá material, entonces decimos, no, es que el material, la materia prima que estamos utilizando no es de la calidad establecida. O puede ser que los insumos que estemos utilizando no cumplen con los estándares de calidad. O puede ser que el material, por ejemplo, tenga defectos desde la materia prima, ¿cierto? En el método, no, pues resulta que estamos trabajando en un sistema de producción en línea, sabiendo que debemos trabajar en un sistema de producción por bloques, por decir algo, ¿cierto? Y así sucesivamente vamos analizando cada una de las causas y las subcausas. Lo que hacemos después de identificar todo este panorama es irnos a revisar de manera ya muy práctica y muy específica cada una de las espinas. Es decir, nos centramos, bueno, el entorno, analicemos estas subcausas. Entonces empezamos a hacer un análisis en el comité directivo o ustedes como gerentes y empiezan a determinar lo siguiente. Dicen, bueno, en cuanto al entorno, ¿será que realmente la temperatura del entorno está afectando el rendimiento de las personas? Entonces hay que identificar eso si realmente eso pasa, porque de pronto si no es tan relevante, entonces ya se iría eliminando esa subcausa. Y empezamos a analizar cada una de ellas hasta poder identificar la causa real o las causas reales que me están trayendo ese fenómeno, ¿cierto? Ese efecto tan regular para la compañía. Entonces, después de que hacemos este diagrama y después de que utilizamos este tipo de herramientas, precisamente lo que nosotros desarrollamos ya es todo un análisis y un diagnóstico, pero ya un diagnóstico muy enfocado a la identificación de las causas directas de ese problema o de ese efecto que estamos presentando. Y desde ahí es donde nosotros alcanzamos a identificar de manera muy directa y de manera muy clara la restricción de la compañía. En otras palabras, compañeros, ¿qué estamos identificando? Vamos a identificar el gordito. Ese gordito, ese Boy Scout gordito que está atrás y que no nos deja avanzar. Ese es el que estamos identificando aquí en esta empresa como tal. Entonces miren, compañeros, que cuando hablamos de la dirección estratégica, no es solamente, mis estimados, llegar y decir planteamos estrategia y vamos a crecer y vamos entonces a tener crecimientos exponenciales y entonces en 2 años vamos a ser los líderes del mercado. No necesariamente. Eso no es la dirección estratégica. La dirección estratégica, compañeros, es, antes que nada, identificar la empresa, saber dónde se ubica. Y si ustedes ven, compañeros, yo he venido en esta presentación del seminario hablando desde el principio
de un enfoque fundamental y empecé desde el principio a hablar, compañeros, con ustedes de lo que es la administración estratégica, que tiene elementos fundamentales como el análisis, las decisiones y las acciones, pero de una yo les entré, compañeros, con el objetivo de las empresas. ¿Para qué se crea una empresa? Para generar riqueza. Y todo lo que nosotros vayamos a determinar desde la dirección estratégica debe estar enfocado precisamente en la generación de valor de la unidad de negocio, para posteriormente llegar a generar esa rentabilidad, para poder posteriormente generar riqueza como tal con nuestra unidad de negocio. Entonces miren que adicional a eso empezamos a irnos y a enfocarnos en otros tipos de elementos. Por ejemplo, compañeros, cuando ustedes vayan a gerenciar una empresa, importantísimo, antes de llegar a conocer sus labores y sus funciones como gerente, es fundamental comprender desde un punto de vista holístico la organización, identificar dónde está la empresa, cuál es su microentorno y cuál es su macroentorno, para comprender de esa manera también cuáles son los tipos de estrategias que yo voy a llegar a implementar. Si nosotros implementamos una estrategia que está enfocada a solucionar problemas del microentorno, es decir, estrategias que son activas, estrategias de ataque, pero vamos a solucionar un problema que es originado en el macroentorno, no hicimos absolutamente nada. Esa estrategia, por muy bien formulada que esté, no nos va a funcionar. ¿Por qué? Porque me va a tocar variables que no son las que realmente debo tocar. Entonces miren que es importantísimo antes de empezar a hablar de estrategias, porque incluso mis estimados, hasta este momento nosotros no hemos hablado de estrategias, ni mucho menos. Estamos en toda una concepción del negocio, de la empresa, la ubicación, su entorno, su mercado y todo ese tipo de cosas. Cuando una vez nosotros identificamos eso, ya podemos empezar a pensar cómo formular estrategias. Listo. Y luego nos vinimos entonces las decisiones estratégicas, estos lineamientos y bases, mis estimados. Yo les digo, y los que ya me conocen, compañeros, podrían incluso ver que este tema yo lo toco en todas las materias. Y es que es fundamental, compañeros, porque es importante comprender factores tan sencillos como esos que siempre los trabajamos, pero qué bueno encontrar ese enfoque real en la organización. Listo, luego nos vinimos conociendo las tendencias administrativas, luego llegamos a esta parte de identificar las restricciones y tener una visión de la empresa a manera holística y como un sistema. Ahí es donde nosotros vamos enfocándonos más desde esa parte gerencial y directiva y podemos empezar a comprender para dónde va, de dónde viene y cómo se compone, para poder pensar de manera estratégica, para poder tener un punto de vista y una perspectiva y una prospectiva estratégica en la organización. Listo, identificamos esa restricción, el gordito de los Boy Scouts, ¿cierto? Y ya, por ejemplo, las compañeras anoche nos comentaban, no, a él entonces repartimos el equipaje, luego lo ubicamos en la mitad, por ejemplo, una compañera nos decía, y esa es la idea, ¿cierto? Bueno, luego les comenté también, compañeros, este tema fundamental para tener un pensamiento estratégico y es comprender que no todos los números son importantes. Hay que identificar cuáles son esos números importantes y cuáles son los números que realmente me van a entregar a mí una información real de la compañía. Y aquí hago un paréntesis bien interesante, mis estimados, y es con esta lectura que les dejé, que es supremamente corta, sobre cómo leer un informe financiero. Resulta, compañeros, que a veces las empresas toman decisiones basadas, por ejemplo, en el flujo de caja. Y eso es un error terrible, eso es un error garrafal. ¿Por qué, compañeros? Porque el flujo de caja no me está mostrando la salud real de la empresa. Una cosa, por ejemplo, es tener efectivo y otra cosa es tener solvencia. Son dos cosas diferentes, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vamos identificando ese tipo de elementos, vamos teniendo una perspectiva estratégica diferente de la unidad de negocio. Y ya sabemos, por ejemplo, compañeros, que lo importante no es mirar las ventas. Las ventas no me definen la salud financiera de una empresa. Las ventas no son un elemento determinante para comprender el objetivo de la organización. Nosotros debemos ir mucho más allá, ¿cierto? Listo. Adicional a esto, entonces, mis estimados,
Vámonos por acá y vamos hablando de las naturalezas de esas decisiones, las programadas y las no programadas. Luego identificamos también nuestra empresa en qué parte del mercado está. ¿Está en la base de la pirámide o está en la cúspide de la pirámide? Y si está en la base de la pirámide, dime. Claro. Ah, listo. Bueno, igual compañeros, eso está quedando grabado, ¿vale? No hay problema. Y de todas formas, en ese caso, yo me puedo comunicar con ella para mañana para entonces dejarla ahí al día con todo el tema. ¿Listo? Perfecto. Vamos es con toda, vamos bien. Listo. Entonces, cuando identificamos esa empresa, dónde está, en qué tipo de mercado está, esto también es fundamental, mis estimados, para poder determinar cuáles son los tipos de estrategia que yo debo utilizar. Y aquí, compañeros, ojo con esto. Aquí es donde no podemos llegar en un paradigma que todo el mundo está tomando hoy por hoy, y es que todas las empresas tienen que estar en redes sociales. Ojo con eso, compañeros, no necesariamente. Y el hecho de utilizar las redes sociales hay que mirar para qué. Resulta que hay negocios que venden por las redes sociales, hay otros que no. Hay negocios que ganan niveles de recordación por medio de las redes sociales, hay otros que no. Entonces hay que determinar primero cuál es el negocio que nosotros tenemos. Realmente, bueno, es como esto, muchachos. ¿Será que todas las empresas necesitan tener una página web? Uno podría pensar en un principio, claro que sí, es importante, pero ojo, hay que determinar primero cuáles son nuestros clientes, cuál es nuestro nicho de mercado. ¿Será que realmente una página web, yo con la página web le voy a llegar a los clientes que yo necesito? Habría que determinar eso. Por ejemplo, el compañero Sebastián nos decía, es que precisamente mis clientes son señoras que en su mayoría no manejan redes sociales. Entonces ahí me parece fantástico ese análisis que hizo Sebastián, porque entonces lo que debemos pensar entonces es, listo, entonces identifiquemos nuestros clientes, miremos dónde se ubican, en qué parte están distribuidos y cómo hago para llegarle a esos clientes, ¿cierto? Y acá les voy a contar algo también personal, mis estimados con la empresa de nosotros. Hace años, compañeros, nosotros hicimos una inversión en publicidad física, eso fabricamos volantes por todos lados, mejor dicho, eso fuimos, hasta yo me fui y entregué volantes personalmente. Compañeros, el resultado de esa táctica de repartir volantes fue del 0.0000% de validez o de éxito. ¿Y qué pasó? Es que precisamente, mis estimados, fue donde empezamos a comprender que precisamente nuestros clientes no eran ellos y no estaban en ese canal de comunicación. Nuestros clientes estaban en otro tipo de nicho, estaban en otro tipo de espacios. Y fue donde nos tocó de manera obligada prácticamente empezar a comprender a nuestros clientes y qué es lo que realmente ellos compran y qué es lo que realmente necesitan para nosotros poder llegar a ellos, ¿cierto? Entonces, eso es todo un componente, compañeros, de experiencias, de prueba y error y sobre todo, compañeros, de mucho aprendizaje. Lo que les quiero contar con esto, estimados, es que no necesariamente, compañeros, cuando nosotros nos graduamos y tenemos toda esta formación académica, eso tampoco pues es digamos, como un criterio de éxito absoluto en nuestra labor gerencial o estratégica. No necesariamente. Nosotros a veces también requerimos es precisamente de rodearnos y de chocarnos con esa realidad, de encontrarnos con el mundo real de las empresas y a veces comprender que definitivamente, compañeros, podemos tener muchas perspectivas, pero en la realidad es otra, ¿cierto? Y sobre todo, mis estimados, que cada empresa es un universo completamente diferente, completamente diferente. Resulta que, por ejemplo, aquí la compañera Tatiana y la compañera Lina comparten el mismo tipo de mercado, ¿cierto? O sea, están en la misma actividad económica. Pero si nos fuéramos a revisar los dos tipos de negocio, mis estimados, podemos encontrar
que en la unidad de negocio de Lina va a ser completamente diferente a la unidad de negocio de Tatiana. Estando en el mismo mercado, estando en la misma actividad económica, vamos a encontrar una información que hasta nos podríamos sorprender y podríamos mirar que definitivamente si nosotros fuéramos a proponerle una estrategia a Tatiana, le funciona, no necesariamente esa misma estrategia le va a funcionar a Lina. ¿Por qué, compañeros? Porque son empresas diferentes. Cada empresa es un universo y cada universo tiene sus condiciones, sus limitantes, su entorno, su contexto, su marca, mejor dicho, una cantidad de elementos que debemos analizar de manera pues como mucho más completa, ¿cierto? Bueno, compañeros, y acá, mis estimados, luego les comenté estas herramientas que nos sirven para comprender o para identificar esas restricciones en las organizaciones. Hay que tener algo en cuenta y es que lo que sí podemos utilizar de manera estándar, y es algo muy bueno para nosotros, compañeros, es precisamente la utilización de las herramientas y las metodologías. Es decir, cuando tratamos este tipo de elementos como la pirámide de los mercados, el principio de Pareto o los diagramas de Fishbone, podemos decir que es un estándar y que como metodología la podemos aplicar en todas las empresas. Eso es algo fantástico para nosotros desde el punto de vista profesional. Lo que sí debemos tener muy claro es que las causas y las subcausas que yo identifiqué en una unidad de negocio no necesariamente van a ser las mismas que identifiqué en otra unidad de negocio. Eso va a cambiar y eso va a estar permeado por otro tipo de factores, otro tipo de elementos, otro tipo de contexto, etcétera, etcétera. Muy bien, compañeros. Ahora, vamos a hacer nuestro ejercicio práctico de hoy, ¿vale? Les voy a contar cómo es este ejercicio. Primero que todo, compañeros, quiero comentarles algo. Este ejercicio que estamos viendo acá es una redacción un poco larga, pero es una redacción completamente real en la cual ustedes van a encontrar qué es lo que tiene una empresa, ¿cierto? Se las voy a comentar y ustedes van a ver que en esta redacción hay más de un problema, ¿cierto? Y ustedes van a decir, uy, no, definitivamente esta empresa tiene un problema, pero tiene muchas causas y adicional hay problemas por todos lados. ¿Cuál es el reto, mis estimados? Ya se los voy a leer y adicional se los voy a enviar al WhatsApp. Pero, además de esto, compañeros, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en este momento como ejercicio práctico? Vamos a hacer lo siguiente. Les muestro el ejercicio aplicativo. Con base en esta información que les entrego, igual ya la vamos a leer, compañeros. Identificar el macroentorno y el microentorno de esa empresa. Así como yo se las entrego, compañeros, vamos a identificar esos elementos del macroentorno y del microentorno. Adicional, vamos a identificar cuáles son las decisiones programadas y no programadas de ese caso en especial, ¿cierto? De ese caso específico. Luego también, mis estimados, vamos a ubicar esa empresa que les estoy presentando en la pirámide de los mercados. Ustedes me van a decir, ¿esa empresa está en la base de la pirámide o está en la cúspide de la pirámide? Y por último, compañeros, el punto más difícil, porque este es el punto más complicado del ejercicio. Vamos a identificar la restricción de la empresa. Resulta, compañeros, que en este caso que les voy a presentar, que es completamente real, es una empresa que está en una coyuntura específica. Y nosotros, como gerentes o como directivos, lo que debemos es analizar la empresa y antes de entrar a ser estratégicos y antes de empezar a hablar de estrategia y antes de empezar a proponer tácticas, planes, proyectos y demás, nosotros lo que debemos comprender, mis estimados, es que como gerentes, como directores administrativos, debemos primero es identificar esa unidad de negocio, comprender cuál es la restricción, vamos a identificar cuál es ese factor más lento del sistema. Y ese factor es el que me está diciendo cuál es el ritmo de esa empresa. ¿Listo? Entonces se los voy a mostrar en un caso real y van a ver incluso en un punto va a parecer hasta muy complejo. ¿Y por qué se los traigo de esta manera, compañeros? Porque resulta que cuando nosotros vamos a asesorar a cualquier empresario, generalmente, compañeros, las empresas o los empresarios no tienen la información organizada y no tienen la información identificada, tabulada, para nada. Ustedes se sientan a hablar con un gerente de una empresa que tiene un problema, compañeros, y el gerente le va a contar todo de una.
le va a contar toda la información. ¿Dónde está el reto para nosotros? De poder tomar esa información, organizarla, estructurarla para poder empezar a identificar esos factores estratégicos del fenómeno. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá, compañeros. Y, por favor, vamos a realizar este ejercicio de manera profesional. Vamos a suponer, compañeros, que cada uno de ustedes acaba de llegar a esta empresa. Listo, vamos a suponer que acaban de ser contratados para dirigir esta organización. Ustedes van a ser los gerentes de esta empresa. Y resulta que lo primero que le dicen en la empresa es, vea, señor gerente, tenemos esta situación. Ustedes como gerentes van a identificar estos puntos para empezar entonces a formular estrategias, ¿vale? Entonces empecemos acá, compañeros. Yo acá sí me voy a tomar el atrevimiento, ¿cierto? El atrevimiento, una grosería definitivamente, pero yo sí les voy a pedir a ustedes, mis estimados, que por favor alguien me ayude con la lectura del ejercicio, ¿les parece? ¿Quién lo quiere leer o lo puedo escoger yo? Ustedes me dicen. Listo, no, vamos con toda. Listo, adelante compañera, te lo voy a entregar y ya mismo de todas formas le voy a tomar una foto y se los voy a enviar al WhatsApp de una vez, ¿vale? Adelante, por favor, entonces. Usted como profesional ha sido contratado para dirigir la empresa Acceso Asociados. La empresa se dedica a la fabricación de zapatos para educación y los comercializa a nivel nacional, distribuyéndolos a diferentes almacenes de cadena, tiendas propias de la empresa y también a algunos almacenes especializados en dotación. La empresa tiene pendiente identificar los meses de temporada y distribución de sus productos. Estos meses son enero, febrero, junio, julio. Presenta los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. En este año, por efectos del plan de camiones, en el mes de marzo hasta finales de mayo, temporadas, por retrasos en la dinámica de la economía nacional. La temporada mitad de año se ha recorrido hasta los meses de julio a agosto. En el momento estamos en la última semana de junio. La empresa cuenta con un inventario disponible para la realización de los productos a un 60%. El departamento de compras se encuentra realizando pedidos en esta fecha. Pero el proveedor de materia prima de la compañía se encuentra trabajando con tiempos de entrega a agosto, ya que estos pedidos se realizan con un mes de anticipación normalmente. La empresa adicionalmente cuenta con contratos establecidos de distribución con clientes en las empresas establecidas y dejar de cubrir esa significa penalización por cláusulas de cumplimiento. Perfecto, compañeros. ¿Cómo ven entonces todo este panorama? ¿Muy suave o muy enredado? ¿Cómo les va en esa primer lectura? ¿Cómo ven ese problema de esa empresa? ¿Será que podemos identificar el problema de la empresa? ¿Quién me puede decir de pronto cuál es el problema de esta empresa? Lo que alcance a identificar así de entrada. Perfecto, muy bien. Entonces, aquí es donde va el reto, pues, mis estimados. Resulta que, como tal, aquí ya les acabé de enviar, compañeros, la imagen al grupo, ¿listo? Al grupo de WhatsApp. Compañeros, resulta que precisamente, ¿qué vamos a ver en este caso, en este estudio de caso como tal con esta organización? Resulta, compañeros, que vemos que hay muchos elementos, ya lo dijo también acá la compañera, hay elementos que como tal todos me están afectando el desarrollo de la organización, ¿cierto? ¿Cuál es el reto para nosotros al momento de generar estrategias? Debemos primero
recordemos esto, identificar esa empresa, comprender cuál es el contexto de la organización. Y una vez nosotros comprendamos todo esto, por último vamos a identificar la restricción. Y cuando identificamos la restricción es donde vamos a poder decir, un momentico, es que el problema de esta empresa es y radica es de este punto. Y en este punto es donde yo, como gerente, me debo sentar y debo trabajar fuertemente. ¿Vale? Entonces, vamos a verlo paso por paso. Primero que todo, compañeros, la empresa se dedica a fabricación de zapatos para dotación y los comercializa a nivel nacional. Les voy a dar una pista. Yo con esta primera información, ¿será que puedo ubicar ya la empresa en la pirámide de los mercados? ¿Dónde la ubicarían ustedes? Miren lo que dice. La empresa se dedica a la fabricación de zapatos para dotación y los comercializa a nivel nacional. ¿En qué parte de la pirámide se encuentra? Correcto, compañeros. Se encuentra en la base de la pirámide. Recuerden, mis estimados, que esa base de la pirámide tiene alto volumen de producción y bajo margen de contribución por unidad. Quiere decir entonces, mis estimados, que precisamente esa empresa, como está trabajando a nivel nacional o los distribuye a nivel nacional, podríamos decir, compañeros, que está en esa base de la pirámide. Muy bien, por acá también Jason nos dijo, está en la base de la pirámide. Perfecto. Vamos a seguir leyendo y vamos identificando otros factores que también nos van a ayudar a esa parte de la revisión que vamos a hacer. Antes, ojo, recuerden que en este momento no vamos a plantear ninguna estrategia. Cuando nosotros vamos a plantear estrategias, lo primero que debemos hacer es diagnosticar el fenómeno, diagnosticar la empresa, diagnosticar la situación, comprender la naturaleza de la situación. Y una vez la comprendamos, ya podemos entonces irnos ahora sí a proponer estrategias. ¿Listo? Entonces, compañeros, resulta que adicional a eso, en esta entrevista que ustedes tuvieron en su primer día de trabajo como gerentes, compañeros, resulta que el dueño de la empresa vino y le entregó toda esta información, ¿cierto? Y le dice, vea, nosotros tenemos unas temporadas. Esas temporadas son temporada alta y una temporada baja, ¿cierto? O una temporada normal. Ya están identificadas esas temporadas, ¿cierto? La cuestión es que este año hubo un paro de camioneros. Y resulta que ese paro de camioneros ha tenido unos efectos interesantes, ¿cierto? Que están definitivamente influyendo en el desarrollo de la organización, ¿cierto? Y miren lo que dice acá. En el momento, estamos en la última semana de junio. La empresa cuenta con un inventario disponible para la realización de esos productos a un 60%. O sea que tenemos el 60% del inventario disponible para la producción. Y lo que pasa es que el departamento de compras se encuentra realizando pedidos en esta fecha. Pero los proveedores de materia prima se encuentran trabajando con tiempos de entrega a agosto. ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Que los proveedores no están entregando en el momento que nosotros necesitamos, sino que por efectos del paro y demás, ellos están entregando prácticamente como con un tiempo, digamos con un tiempo de retraso, ¿cierto? Y también nos dicen, compañeros, que los pedidos se deben realizar con un mes de anticipación normalmente. Entonces, compañeros, miremos toda esa situación, miren que hay diferentes situaciones y vamos a identificar realmente dónde está la raíz de todo ese fenómeno. Ese es el reto que ustedes van a tener, ¿vale? Luego nos dicen que la empresa adicionalmente cuenta con unos contratos establecidos de distribución con los clientes en las temporadas altas establecidas y que dejar de cubrir esta demanda significa la penalización por cláusulas de cumplimiento. Mejor dicho, compañeros, esta empresa lo que está es en un problema el tremendo, ¿cierto? Y la cuestión, mis estimados, es que ustedes como gerente les va a tocar llegar a tomar decisiones. Recuerden, mis estimados, que los gerentes tomamos decisiones. La cuestión es cómo tomamos esas decisiones. Y tengamos en cuenta que las decisiones que tomamos van a ser del orden estratégico. Por lo tanto, compañeros, son decisiones que van a incurrir o más bien van a requerir la utilización de recursos importantes de la organización. Quiere decir, compañeros, que esa decisión que nosotros tomamos es de peso, ¿vale? Entonces, mis estimados, acá yo ya les envié la imagen y les voy a dar entonces, compañeros, 10 minutos, ¿listo? 10 minutos para que ustedes desarrollen
estos puntos que están acá, ¿vale? Que son identificar el macroentorno y el microentorno, identificar las decisiones programadas y las no programadas de ese caso en especial. Va a ubicar la empresa en la pirámide de los mercados, ya la ubicamos nosotros, no hay problema. Y luego yo quisiera que cada uno, por favor, me identifique esa restricción. No me la digan todavía. Si alguno ya la identificó, me parecería fantástico, pero me gustaría que ahorita, después de este momento en que por favor todos tengamos la oportunidad de rayar, vamos a ver cuál es esa restricción de la empresa. Recuerden, compañeros, que una buena forma, una buena estrategia, una buena táctica o una buena herramienta para comprender y para identificar la restricción de la compañía es este diagrama de causa y efecto o el diagrama de Fishbone. ¿Listo? Es fundamental. Si quieren lo pueden utilizar ahí a mano, no hay problema. La idea es que lo hagan ahí a mano, como quieran, ¿vale? Si lo llegan a hacer ahí, entonces incluso nos pueden regalar esa fotico ahí, una foto del diagrama que hicieron a mano y me lo pueden regalar al WhatsApp. Listo, pues al grupo como tal de nosotros, para que vayamos compartiendo toda esa información y entre todos podemos llegar a analizar esa empresa. Listo. Entonces, compañeros, les voy a dejar acá como tal esta parte de ejercicio que vamos a hacer. Son las 8:12, o sea que las 8:22 de una vez empezamos a mirar cuál fue ese análisis que hicimos todos, ¿vale? Y lo vamos a hacer entre todos, lo vamos a complementar, lo vamos a retroalimentar y vamos a dar ya unas conclusiones como tal entonces de este primer ejercicio de diagnóstico, ¿vale? Entonces, compañeros, vamos con esa. ¿Todos están de acuerdo conmigo? Compañeros, todos están conmigo. Listo, vamos entonces con toda. Aquí les voy a dejar mi micrófono en silencio mientras tanto. Y 8:22 arrancamos de una con ese taller de una vez como lo vamos a aplicar. Acá se los voy a dejar, compañeros. Regálenme un segundito. Ac-
Bueno, compañeros, ya por acá me están comentando entonces por el grupo que ya podemos continuar. Listo, mis estimados. A ver, yo quisiera escucharlos, quisiera que ustedes me vayan contando cuál es ese diagnóstico que logramos desarrollar. Por acá les cuento, compañeros, que por el WhatsApp ya me han enviado algunos, ya me han enviado pues como algunas propuestas y demás, y van muy bien enfocadas. De hecho, también a otras personas les he comentado que tienen incluso un diagrama de Fishbone muy bien elaborado, está súper bien, solo falta identificar una causa que precisamente es la restricción. ¿Listo? Entonces, compañeros, ¿quién quiere empezar? O yo voy llamando. A ver, yo voy a empezar. A ver, por ejemplo, empecemos por acá, compañeros, con a ver, con el compañero Dauer. Dauer, ¿nos está escuchando en ese momento? Listo, Dauer, cuéntenos, hombre, cuéntenos cómo vemos ese ejercicio. Yo lo voy a proyectar acá, los puntos para que usted nos vaya comentando cómo desarrolló cada punto. ¿Listo? Listo, regáleme un momentico, estoy revisando que si estemos grabando. Listo, vamos bien entonces, a ver, vamos a proyectarlo acá. Dauer, adelante. Perfecto, perfecto. Ok, y la, y, y- correcto. Y las decisiones no programadas, de pronto Dauer, de pronto alcanzó a identificar algo que nos vaya a dar como no sé, un factor como de esas decisiones no programadas. Perfecto, muy bien, excelente. Y entonces, como restricción, ¿qué de pronto pudimos ahí identificar como restricción para la empresa en este momento? Perfecto. Listo, perfecto. Está muy bien, Dauer, porque precisamente este es el ejercicio, ¿cierto? Que vayamos tratando de identificar ese tipo de cosas. Excelente ejercicio, Dauer. Muchas gracias. Listo, no, a usted, hombre. Vámonos por aquí a ver. Yo quisiera preguntarle, compañeros, a... le voy a preguntar, por ejemplo, aquí a... a ver, a ver, a ver. A ver, preguntemos por aquí, por ejemplo, a Teresa. Teresa, ¿nos estás escuchando en este momento? Listo. Bueno, Teresa, ¿nos quieres compartir entonces, porfa, tu diagnóstico? Sí, correcto. Sí, correcto, muy bien. Como un factor del microentorno, ¿cierto? Excelente.
Ok, uy, qué interesante. Perfecto. Sí, es correcto, correcto. Y la restricción. Perfecto. No, 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 pero está súper bien, Teresa. Muy bien, muchísimas gracias por compartirnos tu diagnóstico. ¿Listo? Súper interesante. Muchas gracias, Teresa. A ver, ¿a quién le pregunto por acá? A ver, de pronto la compañera Estefanía. Estefanía nos escucha en este momento. ¿Cómo estás, Estefanía? ¿Cómo vamos? ¿Cómo te fue con ese diagnóstico? Excelente, vamos a compartirlo de una. Adelante. Perfecto. Perfecto, listo. Muy bien, Estefanía. Perfecto. Ok. Perfecto, Estefanía. Muchísimas gracias. Excelente ejercicio. Mil gracias, Estefanía. A ver, por acá entonces escuchemos a la compañera Jenny Pérez, luego nos vamos con la compañera Kelly y luego nos vamos con la compañera Denise. ¿Les parece? Entonces vámonos por acá entonces con la compañera Jenny. Jenny, ¿nos escuchas en este momento? Listo, Jenny, cuéntanos ese diagnóstico que tú realizaste. En el, en el macroentorno, ¿cierto? Listo. Y en el microentorno, ¿a quién dejarías? Ok, perfecto.
Perfecto. Muy bien. En las decisiones programadas y no programadas, ¿qué puedes identificar? Jenny. Perfecto, o sea que tú llevaste ese diagnóstico de las restricciones es en el tema de las cláusulas de cumplimiento, ¿cierto? Listo, muy bien, Jenny, muy bien, perfecto. Jenny, mil gracias. Bueno, ahora entonces vamos a continuar, por favor, con la compañera Kelly, ¿vale? Nos vamos entonces, Kelly, Denise y la compañera también Alejandra Obando, ¿vale? Vámonos entonces con esos últimos tres diagnósticos a ver cómo nos termina de ir a nosotros revisando esta empresa como tal, ¿vale? Entonces vámonos por favor acá entonces, Kelly, luego sigue Denise y luego la compañera Alejandra. Ok. Fantástico, excelente, muy bien, qué bueno. Perfecto. Compártenos. Tú la compartiste por acá por el WhatsApp. Me parecería interesante que la puedas, no la puedes ir como contando, listo, no hay problema. Está muy interesante, dale. Listo. Pero mira que, o sea, tú identificaste entonces ahí como, y tú hiciste acá el diagrama de Fishbone, ¿cierto? Y ahí entonces tú nos comentabas, por ejemplo, que como tal en el efecto es entregar los pedidos según lo establecido en el contrato, ¿cierto? Nos contaste entonces que hay un retraso por el paro, los proveedores de materia prima también sería otra de las causas, ¿cierto? Los contratos firmados y la penalización y el movimiento en los meses, o sea, como ese traslado de esos meses de temporada, ¿cierto? Bueno, muy bien, Kelly, muchísimas gracias. Súper completo ese diagnóstico, excelente, excelente. Bueno, muy bien, sigamos con la compañera Denise y seguimos luego con la compañera Alejandra. Sí, claro que sí.
Perfecto. Ok. Temporada. Correcto. Perfecto. Ok, perfecto. Ay, espérame, qué vergüenza, es que no la estaba proyectando acá. Ahora sí. Perfecto, Denise, muchísimas gracias. Excelente, excelente, muy completo ese diagnóstico, Denise. Muy bien hecho, mil gracias. Vámonos ahora entonces también con la compañera Alejandra, ¿listo? Alejandra, adelante. Excelente. Perfecto.
Perfecto. Perfecto, Alejandra. Muchísimas gracias. Uf, también súper completo el análisis y el diagnóstico. Mil gracias, Alejandra. Bueno, compañeros, vamos entonces acá con toda. A ver, antes de yo continuar acá, quisiera consultar. ¿Alguien más nos quiere compartir su diagnóstico? ¿O seguimos acá? ¿Alguien que lo quiera compartir? Nada, listo. Entonces vamos pues acá, mis estimados. A ver, yo les cuento. Primero que todo, compañeros, me parece geniales esos análisis que ustedes desarrollaron. Me parecen geniales esas partes y esas perspectivas que ustedes tienen como tal para este diagnóstico. Y también les cuento algo. Miren que es un ejercicio aplicativo, es un ejercicio incluso súper corto, pero es un ejercicio que realmente requiere un análisis, ¿cierto? Requiere un ejercicio de análisis bien interesante para la parte de la empresa, ¿cierto? Para la parte estratégica y la parte profesional. Antes de dar como tal y antes de que complementemos la solución a este ejercicio o a ese diagnóstico, quiero hacer énfasis en algo. Tengamos en cuenta, compañeros, que nosotros cuando nos encontremos estas empresas de la vida real, los problemas de la vida real, generalmente no nos los vamos a encontrar de esa manera tan estructurada como cuando nos lo entregan a nosotros en un parcial, ¿cierto? Es decir, nosotros en la vida real no vamos a encontrar un problema estructurado y que nos pidan incluso qué debemos identificar. La vida real es diferente, es todo un compendio de fenómenos y de factores que incluso están completamente desordenados, no hay una estructura, solamente nosotros podemos recopilar información a veces de manera directa del fenómeno. Podemos estar en la organización y nosotros como directores administrativos debemos precisamente tomar esa información, incluso muchas veces por ese tipo de observación, ¿cierto? Una observación como tal directa de los fenómenos, pero también una información basada en esas fuentes secundarias de la información, ¿cierto? Ahí me perdonan la redundancia. Cuando nosotros hablamos de fuentes primarias de la observación, fuentes primarias de la información, nos referimos a esa recolección de datos. Cuando nosotros observamos, tomamos datos por medio de la observación del fenómeno o tomamos mediciones como tal. Esas son fuentes primarias de información. Y las fuentes secundarias de información son precisamente esas fuentes que me van a otorgar datos, me van a otorgar información, pero que es información que ya está publicada o información que ya está establecida previamente, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros nos encontramos ante este tipo de fenómenos, ¿qué es lo primero que debemos hacer, compañeros? Primero, vamos a definir esas fuentes de información. ¿Cuáles van a ser primarias? ¿Cuáles van a ser secundarias? Y empezamos a nutrirnos de toda esa información antes de entrar a hacer cualquier estrategia. Ese es el mensaje directo que les quiero dejar hoy, compañeros. Que cuando hablemos de estrategia, no podemos llegar y hablar directamente de estrategia en una empresa sin antes identificarla, sin antes organizar esa información, sin antes estructurar el fenómeno. Nosotros debemos hacer todo este proceso para poder llegar más adelante a proponer y a formular estrategias. Teniendo en cuenta, compañeros, que las estrategias realmente son costosas en cuanto a la destinación de recursos, tanto de talento humano, tiempo, dinero, espacios, etc. Entonces, por ese lado, súper bien. Ahora, compañeros, me parece fenomenal ese análisis que ustedes hicieron. Me parece fantástico. Y vamos a hacerlo entonces entre todos acá. ¿Listo? Vamos a hacerlo entre todos.
También voy a hacer una aclaración bien importante. Como tal, compañeros, este es un ejercicio que es muy corto, o sea, yo solamente les di unos minutos para que lo desarrollaran, pero en la vida real, mis estimados, tengan la plena seguridad que al momento de nosotros realizar estos diagnósticos, pues no van a ser ni siquiera en 1 hora, en 2 horas o en 5 horas. Nosotros posiblemente nos vamos a encontrar con fenómenos en los cuales nos podemos demorar incluso hasta 10, 15 días solamente analizando, recopilando información, indagando, observando, obteniendo información de esas fuentes primarias y secundarias para luego analizarlas, ¿cierto? Y luego ahí sí empezamos a formular. Y la formulación de la estrategia sí que es demorado, ¿cierto? Créanme, compañeros, que la formulación de una estrategia no se hace en un fin de semana y tampoco se hace en una junta directiva de 9 a 11 de la mañana, mucho menos. Una estrategia es todo un compendio de trabajo, de selección de datos, de metodologías de investigación, ¿cierto? De metodologías de trabajo también que nos ayudan a comprender ese análisis y a saber en últimas, bueno, vámonos por este lado, vamos a proponer este camino. Ya hablando todo esto, compañeros, vamos a hacer entonces lo siguiente. Resulta, compañeros, que ustedes vieron que en este ejercicio, en este caso real que yo les estoy proponiendo, hay diferentes factores, ¿cierto? Y de entrada, compañeros, yo creería que lo primero que uno alcanza a identificar en el ejercicio es el problema, ¿cierto? Y entonces decimos, listo, el problema es que tenemos entonces un 60% de materia prima. Por lo tanto, necesitamos ese otro 40% restante. Y resulta que los proveedores me están entregando, pero incluso como un mes con retraso, ¿cierto? Adicional, también vemos que los proveedores nos dicen, lo que pasa es que los pedidos se deben realizar es con un mes de anticipación. Entonces decimos que por ahí está el problema. Pero adicional a eso, tenemos otros factores que nos ayudan a complicar la situación, ¿cierto? ¿Como cuáles? El paro camionero. Ese paro de camioneros es un tema que también definitivamente nos está agudizando el problema de la organización. Y recuerden, compañeros, que este ejercicio ustedes lo están haciendo es como si ustedes ya fueran los gerentes de esta empresa. Entonces miren que son muchas cosas para analizar, ¿cierto? Muy bien, entonces empecemos. Elementos del macroentorno y del microentorno. Esta parte, compañeros, quiero felicitarlos porque la tienen supremamente clara. Factores del macroentorno son los factores externos que influyen en la organización o en el desarrollo normal de la organización, pero que la organización no puede controlar, ¿cierto? En cuanto a esto, yo les cuento algo. Definitivamente, uno de los factores más relevantes del macroentorno para este caso es el paro camionero. Nosotros como empresa no podemos solucionar el tema del paro, nosotros no podemos influir ni siquiera en el comportamiento del paro y no podemos decir tampoco, compañeros, que el paro va a durar entonces 2, 3 días o 15 días. Eso no depende de nosotros como organización. Por lo tanto, una vez identificado eso, vamos a ir entonces formando como un perfil de esas posibles estrategias. Entre esos perfiles debemos tener en cuenta algo, que precisamente si nosotros fuéramos a proponer una estrategia para contrarrestar los efectos de ese paro camionero, va a ser una estrategia que va dirigida al macroentorno, por lo tanto sería una estrategia de mitigación. Y de hecho ahorita la compañera Alejandra nos estaba comentando ese tipo de estrategias que deberíamos estar buscando, ¿cierto? Los otros medios de transporte, buscar de pronto otros caminos. Eso serían estrategias de ¿qué? Estrategias de mitigación, porque como tal no vamos a eliminar ese factor real de problema que sería el paro, sino que vamos a buscar opciones que nos ayuden a que esos efectos no sean tan notables o que esos efectos no sean tan directos y nos perjudiquen de esa manera tan impresionante pues a la empresa. Muy bien, ahora quiero hacer énfasis en algo con el microentorno, compañeros. Cuando ustedes me cuentan que en el microentorno están o se encuentran los proveedores o los clientes, fantástico, excelente, porque precisamente eso es algo del microentorno. ¿Cuál es la naturaleza del microentorno? Son los factores externos y ojo acá, son factores externos a la compañía que influyen en el desarrollo normal de la misma, pero que la empresa no puede influir en ellos, pero que la empresa sí puede influir en ellos o hasta los puede controlar.
¿cierto? Entonces, definitivamente, cuando hablamos de ese microentorno y hablamos de proveedores o clientes, claro que sí, hacen parte del microentorno. ¿Y qué tipo de estrategias podríamos utilizar ahí? Recuerden que estamos haciendo al mismo tiempo un perfil de las posibles estrategias. Entonces, en ese perfil del microentorno podríamos decir, listo, una de esas opciones que podemos hacer es irnos de una y hablar entonces con los clientes o mirar a ver entonces qué podemos negociar con proveedores. Y si es el caso, busquemos entonces otras opciones como tal, materiales de pronto que sean, no sé, que se fabriquen directamente en la ciudad o mirar otro tipo de opciones, ¿cierto? Incluso mirar otro tipo de proveedores que se encuentren acá en la ciudad y que de pronto por sus características de ubicación geográfica como tal no tengan ese inconveniente tan fuerte por los efectos del paro. Eso también depende, mis estimados, es de qué tipo de proveedores estamos hablando y de qué tipo de sector estamos tratando también, ¿cierto? Si nosotros tenemos, por ejemplo, proveedores de una materia prima que viene de Sudamérica, y resulta que el paro camionero está justo cuando ese camión o cuando esa carga venía, por ejemplo, justo precisamente entre Ipiales y Pasto, pues ahí va a quedar la carga como tal, ¿cierto? Ahí nosotros tendríamos que empezar a identificar entonces qué tipo de elementos podemos tener en cuenta. Pero como tal, miren que son estrategias que sí podrían ser un poco más de ataque, podríamos incluso hablar con los clientes y determinar otro tipo de soluciones como tal, ¿cierto? No estamos identificándolos todavía, solamente estamos haciendo como un perfil de posibles estrategias, ¿cierto? Pero muy bien, quiero hacer énfasis en esta partecita. Recordemos que el microentorno hace referencia como tal, es a algo externo a la organización. Cuando hablemos de microentorno, no podemos hablar de los procesos internos de la compañía, no podemos hablar tampoco de los colaboradores de la misma, ya que los colaboradores, los procesos o los recursos que estén al interior de la organización van a ser parte del interior como tal, o sea, no hacen parte de ninguno de los dos entornos. ¿Estamos de acuerdo con eso? El solo hecho de que nosotros hablemos de algo que es entorno ya quiere decir que es algo exterior a la empresa, es algo externo. Lo que pasa es que se definen ya como tal es en el macro y en el micro, pero ambos son externos, para que lo tengamos ahí en cuenta para los compañeros que nos comentaron de que de pronto en el microentorno también habían incluido ahí como el tema de las compras o del departamento de compras. Muy bien, ahora vamos a identificar esas decisiones programadas y no programadas. Me parece genial porque ustedes identificaron muy bien las decisiones programadas y no programadas. Entre otras, compañeros, miren que incluso ustedes hicieron el análisis y si bien de pronto lo dijeron de forma diferente o con palabras diferentes, el sentido como tal estaba muy claro y estaba identificado definitivamente. Me parece fantástico ese ejercicio. En esas decisiones programadas, ¿cuáles estarían? ¿O qué de tipo de decisiones programadas tendría la empresa en esta situación? Precisamente, compañeros, ese tema de las temporadas. La empresa ya sabe previamente y ya conoce cuál es la temporada. Si ellos ya saben cuáles son sus temporadas como tal, altas y bajas, pues ellos ya van a saber entonces con antelación cuál es la programación que deben tener precisamente, ¿cierto? Ellos ya saben cuáles son esas decisiones que deben tomar y en qué momento las deben tomar, ¿cierto? Y las decisiones no programadas, ¿cuáles son precisamente? El paro camionero. Resulta que por ese paro o por los efectos de ese paro, que es un factor del macroentorno, definitivamente cambió y me trasladó, como lo decía una compañera ahora, nos trasladó esas temporadas. Y eso obviamente nos va a causar ciertas complicaciones, ciertos inconvenientes. Sin embargo, compañeros, yo quiero que sigamos más adelante en el ejercicio para comprender que al final la restricción no va por ahí. Y vamos a identificar precisamente, mis estimados, que ese realmente no es el problema o no es la causa, no es esa raíz de lo que está sufriendo la empresa en el momento. Y ya les voy a mostrar por qué. Entonces, súper bien identificadas las decisiones programadas y no programadas. Ahora, la empresa efectivamente está en la pirámide de los mercados, así como lo definimos ahora temprano. Definitivamente está en la base de la pirámide. Solo con el hecho, mis estimados, de nosotros decir que una organización fabrica y distribuye o comercializa a nivel nacional, ya por ende podemos decir que definitivamente la empresa tiene una condición o tiene una naturaleza establecida para ser una empresa ubicada en la base de la pirámide. Fantástico.
Y vámonos para la parte gruesa del ejercicio. La parte gruesa del ejercicio es esta de acá. Identificar la restricción de la empresa. Vamos a partir de un hecho, mis estimados. Recordemos que la restricción, ¿quién es? La restricción, compañeros, es este. Vamos a identificar quién es el gordito de esa empresa. Esta persona, este factor, este de acá, es el que me está definitivamente diciendo o me está incluso indicando o me está definiendo el ritmo de la empresa. Ese factor es el que me está diciendo, uy, como yo la embarré o como yo no estuve bien, gracias a esa mala acción que yo tuve, es que la empresa está en este momento en problemas. Y miren, compañeros, que podemos ver que la empresa puede tener identificadas las temporadas, puede tener incluso ya contratación súper bien, tiene contratación firmada con antelación, mejor dicho, una cantidad de cosas y de elementos, pero que a la final vamos a ver que precisamente ese factor del sistema, que ya lo vamos a identificar como la restricción de la empresa, es ese factor que nos está generando tantos inconvenientes, compañeros. Antes de llegar a eso, quiero hacer una mención bien especial porque algunas personas, algunas de las compañeras que estaban ahora pues compartiéndonos ese tipo de diagnósticos, que todos están súper bien, todos los diagnósticos están muy bien hechos, compañeros. Lo único que yo estoy haciendo en este momento es tratar como de que los pulamos más, ¿cierto? Pero todos están muy bien. Quiero mencionar de manera especial cuando nos comentaban, por ejemplo, que nosotros podemos incluso tratar de hablar ese tipo de negociación. Y eso sí que es interesante, porque miren, compañeros, que nosotros no solamente debemos tener en cuenta en que esas decisiones programadas y no programadas son las que vienen desde los macroentornos o microentornos, y entonces por decir algo, no, es que como el paro se vino, entonces prácticamente ya nada que hacer, como no esperábamos nada con el paro o no esperábamos el paro, precisamente el negocio se nos vino abajo. Resulta que hay que tener siempre muy presente eso, qué tipo de negociaciones podemos desarrollar nosotros, qué tipo de negociaciones podemos adelantar, ¿cierto? Cuando nos comentaban, por ejemplo, el tema de los contratos, que los contratos ya estaban firmados con antelación y que incluso también la empresa ya tomó la decisión de realizar y de firmar esos contratos por medio de unas cláusulas de penalización, esos fueron decisiones programadas de la organización. O sea que miren que son efectos que hacen parte del microentorno, pero que adicional son decisiones programadas, o sea que ya son conocidas, ¿cierto? ¿Y por qué les hago toda esta mención y por qué les complemento ese análisis? Porque precisamente, mis estimados, es donde vamos a identificar la restricción de esta empresa. Resulta que lo normal es que nosotros identifiquemos de entrada, y esto es lo que ustedes se van a encontrar en las empresas, muchachos. Cuando ustedes están al momento de enfrentar un problema de la organización, uno generalmente lo que hace de entrada, de primera instancia, ¿qué es? Identificar el problema. Uno de una ve el efecto, lo siente, lo vive, pero ¿cuál es el inconveniente que a veces nos encontramos, compañeros? ¿Y cuál es ese inconveniente que no nos deja desarrollar estrategias efectivas para eso? Es que nos quedamos solo en el efecto y nos enfocamos en el efecto y nos quedamos con el efecto. Entonces lo que tratamos es de ir a aliviar ese efecto, nos quedamos es con ir a solucionar sobre la marcha. Y resulta que listo, aliviamos el efecto, pero cuando menos pensamos viene otra vez otro efecto y cada vez más fuerte. Eso quiere decir, compañeros, y eso es una señal de que lo que nosotros estamos solucionando por ahí no es. Era dedicándonos a algo que definitivamente no nos iba a llevar para ningún lado. Cuando uno va y trata la causa directamente, entonces es más probable que ese efecto precisamente no vuelva a presentarse. Ahora sí, compañeros, teniendo en cuenta todo esto, vamos a ver cuál es la restricción de la empresa. Resulta que la restricción de la empresa, mis estimados, definitivamente, y el factor más lento de este sistema y el factor que me está definiendo el ritmo del sistema es el departamento de compras, compañeros. Ese departamento de compras es la restricción del sistema. ¿Por qué, mis estimados? Aquí está la pauta como tal. Miren lo que dice acá. Los pedidos se deben realizar con un mes de anticipación normalmente. O sea, compañeros, que con los proveedores
no es ninguna situación nueva. Con los proveedores no tenemos precisamente que es que ellos estén entregando un mes después y no es una situación nueva, eso no es una situación no programada, eso es una situación de decisiones que son programadas. Nosotros ya conocemos con anterioridad que a los proveedores hay que pedirlos o hay que hacer ese pedido con un mes de anticipación. ¿Cierto? Empecemos por ahí. Y adicionalmente, mis estimados, y la forma más clave o la forma clave, pues digamos como más específica, para identificar esa restricción y ya identificar que el problema precisamente es el departamento de compras, es esto que dice acá, compañeros, que la empresa ya cuenta con contratos establecidos de distribución con clientes en las temporadas altas establecidas. Y además que dejar de cubrir esa demanda significaba penalización. Quiere decir, mis estimados, que ahí la causa de todo este embrollo, la causa de todo ese problema de esta empresa no es el paro, en últimas, tampoco es los proveedores. Tampoco es el tema de los stocks de inventarios como tal. El stock de inventario como tal no es una restricción, sino que es un efecto. El no tener nosotros el stock de inventario suficiente para cubrir la temporada no es el problema realmente. Perdón, no es la causa realmente. Es el problema, es el efecto que ya estamos viviendo. Y miren, compañeros, que no nos podríamos ir entonces a solucionar. Si vamos a solucionar el tema del inventario de entrada, vamos a solucionar. Claro que sí. Y vamos a conseguir otros proveedores y conseguimos otra materia prima, eso está muy bien. Solucionamos esto y le quedamos bien a los clientes, eso está muy bien. Pero ¿qué va a pasar, compañeros? Lo que hicimos fue paños de agua tibia, porque realmente la parte de la empresa que falló definitivamente y la parte de la empresa que no está haciendo bien su trabajo es el departamento de compras, ya que desconoció todo su entorno en algún momento y prácticamente no hizo el pedido cuando lo debía hacer, sabiendo, compañeros, que ya se tenían unos contratos establecidos y que además hay una penalización. Ya el hecho de que hay un paro camionero y de que hay un tema con los proveedores, esos son problemas o efectos adicionales o son incluso otras causas que yo puedo tener también en mi análisis. Pero realmente, compañeros, cuando nosotros vamos a ser estratégicos, no podemos quedarnos en los efectos. Debemos ir más allá e identificar realmente quién es ese factor más lento. Vamos a identificar quién realmente me está causando ese problema y quién me está causando en primera instancia o quién es la raíz de esta situación tan complicada para la organización. Entonces, en este caso, compañeros, definitivamente esa restricción es el departamento de compras. Compañeros, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Cómo les pareció ese ejercicio? ¿Cómo se sintieron? ¿Es fácil o es complejo? ¿Cómo lo vieron, compañeros? Por ejemplo, aquí dice Jason, compras no planeó. Tiene toda la información, Jason. Es que precisamente, compañeros, miren que el problema, ¿quién es? Los berraquitos de compras. Entonces, ¿yo por qué les quise compartir este ejercicio, muchachos? Miren que nosotros en un ejercicio académico o en un ejercicio pues de la universidad como tal, podemos tomar incluso este ejercicio como un parcial. Y es un parcial, compañeros, que de hecho yo lo he tomado en algunas ocasiones. Y créanme, compañeros, que las personas hasta se pueden demorar incluso hasta 2 horas o más analizando el mismo enunciado. Y empieza uno a decir, no, pero es que ¿cuál será el problema? Y es donde empezamos a complicarnos, mis estimados. ¿Por qué? Porque si hacemos una lectura de ese ejercicio, ¿qué nos vamos a encontrar? Que hay muchos problemas y hay muchos efectos, pero ¿dónde está el reto? ¿Y dónde está ese principio para poder hablar ahora sí de montar estrategias, de ser estratégico? Diagnosticar la empresa. Y miren otra cosa, mis estimados, diagnosticar la empresa no es solamente montar un análisis DOFA, es que eso es algo para tenerlo muy, muy claro, compañeros. El análisis DOFA es importante, es estratégico, pero hay que saber cuándo aplicarlo y hay que saber cómo aplicarlo y qué tipo de diagnósticos me ayuda a realizar. Cuando tenemos un problema puntual, como este que les estoy contando, lo primero que hay que hacer es diagnosticar la situación, pero sobre todo conocer el contexto de la organización, ver la organización como un sistema y luego de que tengamos esa organización como un sistema, vamos a identificar cuál es el factor más lento del mismo.
y ese factor más lento es, en este caso, es el departamento de compras. ¿Qué podemos hacer con el departamento de compras? Ojo, desde un punto de vista estratégico, ya lo identificamos, esa es la restricción. ¿Qué podemos hacer? Lo comentábamos ayer. Podemos nivelar, podemos reemplazar o podemos eliminar. ¿Podemos eliminar el departamento de compras? No lo podemos hacer. ¿Podemos reemplazarlo? Pues compañeros, ya sería uno como empezar a reemplazar personas y demás. Bueno, habría que mirar, porque resulta, compañeros, que si el departamento de compras tuvo ese tipo de inconvenientes o tuvo ese tipo de errores, nosotros ahí como directores administrativos es donde debemos ir a esa parte, a ese factor como tal, y entrar a revisarlo. Y ahí sí entonces empezar a mirar, y miren algo bien interesante. Cuando identificamos el departamento de compras, que ya lo tenemos como tal y que ellos cometieron ese error, esa es la restricción. Pero miren cómo vamos a ir más allá. Después de que ya identificamos el departamento de compras y que ellos son la restricción, adivinen qué podemos hacer. Podemos llegar al departamento de compras, también proponer un diagrama causa y efecto, pero solo para la restricción. Es decir, un diagrama de Fishbone solo para el departamento de compras y empezar a analizarlo de esta manera. Bueno, el departamento de compras no planeó, como lo dijo Jason, o el departamento de compras no estuvo pues como tal efectivo como tal en esa función. Entonces empecemos a mirar qué pasó en el departamento de compras. El efecto en este caso, ¿cuál sería? Que no hicieron bien su trabajo, que no hubo planeación y que no compró en el momento que era, ¿cierto? Entonces empezamos a desplegar otras causas y otras subcausas. ¿Para qué? Para, una vez tenemos identificada esa restricción, vamos a identificar cuáles son esas causas y el por qué el departamento de compras cometió ese tipo de errores. Y ahí, compañeros, es donde entra toda esa función de nosotros desde la parte de la dirección administrativa y desde la parte de la dirección estratégica. Miren, compañeros, entonces, pues ya para terminar, que precisamente nosotros cuando hablamos de estrategias, no es solamente sentarnos y proponer planes a futuro y decir, vámonos para allá, vamos a expandir el mercado, vamos a conseguir socios. No necesariamente, compañeros. Cuando nosotros vayamos a proponer estrategias, lo primero que debemos hacer es, recuerden lo que hemos visto en el seminario, desde el principio, identificar el objetivo de la empresa, organizar, ubicarlo en el micro y en el macroentorno, ubicar todos sus procesos, ubicar el negocio en la pirámide de los mercados, conocer su contexto, conocer su naturaleza y luego empezar a hacer análisis muy pertinentes acerca de las diferentes situaciones. Miren, compañeros, que ustedes como gerentes, en este caso real, lo primero que le van a decir en la empresa es, bueno, listo, entonces pues como usted es profesional en las ciencias administrativas y como usted es el gerente, necesitamos que usted nos ayude a solucionar este problema. Así de sencillo. Y les cuento, mis estimados, que nosotros en ese caso, ¿qué podemos hacer? Solucionar el problema. ¿Qué más vamos a hacer? Nosotros no podemos quedarnos atrás ahí, ni por el berraco. Nosotros tenemos que llegar a dar esas soluciones. Pero dar esas soluciones no es solamente sentarnos y planear a lo loco. Antes de formular un plan, antes de formular una estrategia, debemos diagnosticar todo ese tema. Y vamos con un punto adicional, compañeros. Cuando a Sebastián le dicen es que usted tiene que reinventar el negocio, es que usted debe reinventar el negocio, ojo con eso, antes de irnos a hacer una inversión millonaria para reinventar el negocio, ojo, antes de eso, sentémonos y revisemos la empresa, revisemos la situación, porque qué tal que de pronto el problema no sea realmente por un efecto del COVID-19. Recordemos que el COVID posiblemente no va a ser la restricción, sino que va a ser un efecto adicional, como lo veíamos aquí con el paro camionero. Miren que aquí el problema es del paro camionero como tal, me genera otro tipo de situaciones, pero la restricción está dentro de la organización en el departamento de compras. Entonces, antes de entrar a hablar a lo loco y a decir reinventémonos y no sé qué y todo eso tan bonito, entrémonos es a analizar los negocios, conozcamos cuál es nuestra unidad de negocio, cuál es la actividad como tal y cuál es el negocio. Y entonces ahí sí, después de esos análisis, ahí sí vamos a empezar a hablar de estrategias como tal. Mis estimados, y ya para terminar, les voy a contar entonces qué vamos a hacer mañana. El día de mañana, mis estimados, vamos a trabajar, ahora sí, vamos a empezar a utilizar herramientas del orden estratégico. Ya hicimos diagnósticos, ya comprendimos el tema de las restricciones, ahora sí vamos a trabajar entonces
con un tema netamente y es una matriz de análisis estructural y un método MICMAC que me va a ayudar ahora sí, definitivamente, a determinar esas variables claves para formular las diferentes estrategias. Compañeros, y con esto entonces terminaríamos este encuentro de hoy, muchachos. Hoy creo que alcancé a terminar en el tiempo que les comenté, ¿cierto? Vamos bien entonces con eso.